con truenos, rayos y centellas. Bueno, qué suerte, ni una buena noticia. Muy bien, muy buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo estás tú? Bien, acá andamos, Quique, buen día. Buen ¿Cómo va día. todo? Estamos muy bien. Che, ¿qué tenemos? ¿Qué tema tenemos? Hoy, bueno, ayer, mejor dicho, fue el aniversario del fallecimiento, o mejor dicho, el pase a la inmortalidad Exacto. del general José Francisco San Martín y Matorraz, que era su nombre completo, conocido como José de San Martín. Sí. Lo recordarán porque he citado la marcha peronista, la parte donde dice el país que San Martín soñó. Que San Martín soñó. Claro. Sí. Y bueno, es recordado, casi es el prócer antigrieta, todos lo reivindican, ha sido reivindicado por todos. Sí, es cierto. La mayoría de los presidentes argentinos le han hecho monumentos, desde Perón hasta la dictadura militar, Bien. lo han reconocido. Ha sido puesto en billetes, Sí, claro. tiene su monumento en Nueva York. Sí, en Nueva York. En España también creo Claro, que en hay. España, O en Nueva York. Francia. En Francia, en España, en Nueva York. Muy bien. E inclusive en China. En China. Como gesto de buena voluntad del gobierno chino. Vamos, general, vamos, el general San Martín. Entonces, y bueno, ha sido muy reconocido, inclusive sus tácticas militares fueron utilizadas o aprendidas por ejércitos europeos durante todo el siglo XIX. Es enseñado las técnicas de San Martín en la Escuela Militar de Francia, en la Escuela Militar del Alto Estado Mayor alemán en su momento. Ah, mirá qué grande. Así que es un hombre, es uno de los tantos argentinos reconocidos a nivel mundial. Exactamente, sí, señor. Tenemos unos cuantos nosotros. Sí, sí, por supuesto, pero hoy nos ocupa el general San Martín. Claro. Bueno, José Francisco San Martín nació, es el segundo de 5 hermanos, nació en Yapeyú, en lo que es Misiones. A los 3 años se fue a España. A los 3. Claro. Y ahí a los 11 años se sumó al regimiento de Murcia. Chiquito. No nos olvidemos que hasta ese momento lo que hoy conocemos como escuela secundaria no existía y lo que había era una formación en los liceos. Digamos, la formación secundaria, aquellos que no estudiaban carreras universitarias, que en aquel momento eran teología o doctor en leyes, estudiaban o para monjes o para militares. O milico, claro. En el caso de San Martín no era una familia rica, pero una familia, digamos, de buena posición económica, que manda a su segundo hijo, manda en realidad a sus 3 hijos varones al colegio militar. De hecho, los hermanos de San Martín también fueron militares. Ah, claro. Y bueno, pero el que se va a destacar es José. Sí, como los hermanos del Diego, que Claro. bueno, también juegan al fútbol, pero no para tanto. Claro. En ese marco, él entra al regimiento de Murcia y ahí hace carrera en el ejército español. Ahí llega a ser coronel del ejército español Bien, en la batalla claro. de Bailén, donde combate contra los franceses. Para eso hay que contar un poco la rosca política en aquel momento de la Europa posterior a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, digamos, la burguesía francesa se las ingenian para convertir una revolución en un imperio expansionista. Los jacobinos mueren, digamos, la revolución se matan entre ellos, los revolucionarios, ese terror así. Robespierre se lo carga a Danton, después lo de la comisión se lo cargan a Y Robespierre. así sucesivamente. Y Napoleón da el golpe y se carga a todos los que habían quedado. Claro. Y de alguna manera lo que queda de la revolución es la propiedad privada y el anticlericalismo, que son lo que más queda de la revolución gloriosa, de alguna manera. Bueno, en aquel momento, a partir de eso, Europa estaba casi permanentemente en guerra. Napoleón va a querer englutirse toda Europa. Sí. El único país que lo va a rechazar va a ser la Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña tiene algo que ningún otro país tiene, que es un mar y tiene costas peldañosas, o sea que tiene un lugar donde... escabrosas. Claro, para hacer una invasión terrestre tiene un terreno muy regular. Sí. Es lo mismo que le pasó a Hitler. Claro. Él pudo conquistar Europa casi en un año, pero el mar y el terreno escabroso le costó mucho más. Y eso que le tiraron bomba a los nazis. Claro. Mamita. Bueno, en aquel momento, ¿cómo empieza la cuestión? En 1807, la corona portuguesa, los Braganza, decide ahogar a los británicos, Napoleón, haciendo una especie de bloqueo comercial continental. Bien. O sea, rodear la Gran Bretaña para impedir que puedan comerciar. Bien. Hay un solo reino que se rechaza, que son los Braganza, los portugueses. Entonces, ¿qué dicen Napoleón? Invadan Portugal. Claro. ¿Qué pasa? Los Borbones, que tienen vínculo familiar con los Braganza, dicen, minga, no vas a pasar por España. Ah, ¿no me deja pasar? Bueno. Te invado vos también, Claro. le dijo Napoleón. Entonces, son encarcelados y ahí, a partir de ahí, pasa de amiga o de neutral de Francia a enemiga de Francia, España. A partir de ahí es donde se empieza a dar una discusión de que una vez que Fernando VII queda detenido y pone a su hermano José Pepe Botella, que era alcohólico. Sí. Y a ver qué hacemos. Ahí es donde empieza la discusión, donde se debe construir una monarquía constitucional o no. Ese es uno de los motivos por los cuales San Martín viene a Argentina. San Martín siempre rechazó autonarrarse. ¿Esto qué quiere decir? Nunca escribió memorias. Y siempre rechazaba contar por qué él se vino para América. Ajá. De ahí viene el dicho que le gustaba como el mito. Tanto Perón como Maradona, como San Martín, y ahí voy un poquito más a los generales y después vuelvo a San Martín,
rechazaban el autonarrarse. Perón nunca contó, por ejemplo, lo que hizo el 17 de octubre del 45. Maradona nunca contó por qué o cómo fue la primera vez que lo mandaron las cebollitas Argentinos Junior. Sí. Los grandes ídolos argentinos les gusta dejar para el misterio. Está bien. Y San Martín, ¿por qué vino a Argentina? Se lo preguntó Alberti, le mandaron cartas, dijo una cosa, dijo otra, pero nunca quedó claro. Ok. Siempre lo dejó para el misterio. Bueno, pide una licencia, se va a Inglaterra, está 6 meses, compra el sable. Compra el sable Corvo, ¿no? Claro, en una caja que había sido de los árabes, en un sable árabe, en una casa, una tienda de recuerdo, y se viene para Argentina. San Martín era partidario de hacer una monarquía constitucional, Sí. de romper el absolutismo de Fernando VII. Fernando VII, cuando estando preso se enteran que empiezan a armar juntas en España, dice, minga, yo no les voy a dar el poder a las juntas provinciales. Yo quiero que vuelva a ser como era la monarquía de hace un siglo, Sí. en donde ni siquiera había corte alrededor del rey. Era el rey Y y se nadie acabó. más. Y se acabó. ¿Qué es lo que pasa? Ya no puede volver a esa época porque Bueno. el mundo había cambiado. Entonces eso es lo que hace radicalizar las revoluciones en América. En un primer momento dijo, bueno, hacemos una monarquía constitucional, le ponemos un parlamento, Fernando VII y vemos cómo seguimos. No, minga. Entonces, ¿qué dicen las revoluciones acá? Ya no queremos que sea hacer boleta a todos, entonces no tenemos que cortar solo, tenemos que hacer una guerra de independencia. Bueno, San Martín viene acá en 1811 y ahí es donde, junto con un grupo de militares, forman el regimiento de granaderos a caballo, Sí. en 1812. Ahí está la primera batalla, que es la batalla de San Lorenzo, que es una batalla más para la escolar, duró 10 minutos la batalla de San Lorenzo. Los españoles querían tomar una parroquia, convento. claro, porque lo querían usar como una especie de lugar para tener tropa, para meterse en Entre Ríos. Y ellos finalmente tomaron la parroquia, cuando llegaron lo estaban esperando, hubo 10 minutos de combate y se rindieron. Sí. Ahí casi muere San Martín. Sí, la primera batalla ya casi muere. Claro, se cae del caballo y Cabral da la vida por él. Que Cabral tenía 22, 23 Claro, años. tenía era mi edad. muy jovencito, mirá vos. Bueno, dicho sea de paso, la mayoría de los soldados del ejército independiente tenían entre 16, 17 y 30 años. Mirá, claro. De hecho, la mayoría de los desaparecidos también tenían esa edad, digamos. Pero en 1700, 1800, ¿cuánto era el promedio de vida? 45 años. Por eso, a los 30 años ya era medio veterano. Claro. Bueno, entonces, en ese marco, en 1812 se da ese proceso, él consigue tener prestigio y da un golpe de Estado al primer triunvirato. ¿Qué es lo que pasa? El primer triunvirato eran hombres que querían mantener negociaciones con la España peninsular. Sí. Entonces, cuando los ven medio timorados, dan un golpe, los sacan a Rivadavia y ponen el segundo triunvirato, Rodríguez Peña. Rodríguez Sí. Peña es el que dice, bueno, muchachos, apuremos y le mandas a Belgrano a hacer la bandera, Rodríguez Sí. Peña. Bueno, ahí es donde lo mandan a Cuyo, en 1814, y que haga el ejército lo que llamamos el ejército del norte. Sí, el de los Andes. Claro, el de los Andes, pero me confundí con el de Güemes. Bueno, ahí lo nombran gobernador, ahí hay expropiaciones a los españoles peninsulares para financiar el ejército. Hay obligación de las mujeres del ejército a cuidar a las mujeres viudas. Él toma varias medidas sociales. Por ejemplo, hace la libertad a los esclavos que se unan a combatir al ejército. Hay participación Aparte, de mujeres. San Martín alguna vez dijo, liberamos América con los pobres y los negros. Claro, los pueblos negros indios. Y los indios, exacto, y los indios. Bueno, el general San Martín fue en sus ideas políticas, si bien él entendía la monarquía porque él era un gran partidario de la patria grande, Sí. que había una especie de gran país que fuese desde Colombia hasta la Argentina. También sostenía ideas liberales, digamos, en el sentido de participación social de los indígenas, de las mujeres, etc. Bueno, él llega a Chile, hace el cruce de los Andes primero. El cruce de los Andes es de una posición matemática, él lo hace en 7 columnas, y ahí es donde se consagra el genio militar, Sí. porque hay que pensar cómo era cruzar los Andes en 1817. Y darle de comer a toda esa gente mientras Claro. cruzaban los Andes, claro. Claro, Y claro. las armas y los animales. El que cruzó primero fue Condarco, que era un descendiente de indígenas que ya era criollo, que es el que cruzó los Andes con una falsa declaración de independencia para que cuando lo agarrara el Los español, enemigos. lo mandaran por el paso más rápido para que él tenía que llevar una falsa declaración de independencia y decir que quería negociar. En vez de matarlo, los españoles lo mandaron por el paso más rápido diciendo que no. Claro. Y ahí pudieron saber ¿Por dónde había que venir? Por dónde había que venir. Ese fue el plan, la matufia que hicieron con San Martín. Condarco es el que hizo el primer mapa que hay para cruzar los Andes. Ajá. Es poco, en la película Revolución está el indio Condarco, que es el que mira. le hace el dibujito a San Martín por donde hay que pasar. Qué grande. Bueno, en 1817 se da eso, claro,
Y ahí empieza la campaña militar en Chile. Primero viene Chacabuco, que es la gran victoria. Sí. Ellos hacen campamento en Cancha Rayada. El capitán militar español ataca de noche, Sí. rompe la ley militar. La Cera se había hecho campamento en otro lado. Eso es lo que le permite cuidar una parte del ejército. Ahí se vuelve a convocar a la movilización y se gana en Maipú en 1819. Y ya ahí finalmente se rinde Los realistas. Los realistas ahí en Chile. Y ahí se va a Perú. ¿Qué es lo que pasa en Que se va en 1800? barco, ¿no? A Perú. Claro, pero ahí tiene otro favor político San Martín que a veces es poco contado. ¿Qué es lo que pasa en 1820? Cuando vuelven las monarquías en Europa y nuestro amigo Napoleón se va a Santa Elena, Sí. vuelve a quedar Fernando VII. En un momento Fernando VII no pudo eliminar las asambleas, las juntas que había. En 1818-19 se envalentona y manda a cargarse a una gran cantidad de juntistas, gente Sí. que había combatido contra Napoleón. ¿Qué es lo que pasa? Se le dan un golpe de Estado a Fernando VII y quedan los liberales. ¿Qué es lo que pasa? Hay una especie de guerra civil entre 1820 y 1823 que finalmente va a ganar Fernando VII y se va a cargar a todos los liberales. Ah. En esos 3 añitos es donde San Martín va a Perú. Y hay muchos generales constitucionalistas contrarios a Fernando VII. San Martín le dice, miren, que si gana Fernando VII, son boleta. Y ahí es donde muchos se pasan al bando patriota. Ah, Eso es lo ok. que permite que Perú se rinda, porque las fuerzas militares peruanas eran mucho mayores que las de San Martín. Pero ahí San Martín que hizo rosca política, digamos. Está bien, está bien. Fue hablando con los generales, con uno con otro, se fue carteando con uno y con el otro, les fue prometiendo cosas. Y algunos se fue rindiendo, el otro sí, esto que el otro. Negoció. Negoció hasta que finalmente, en 1821, Ciudad Abierta, Lima, y entraron. Listo. Y entonces, los únicos que quedaron, los realistas que eran partidarios de Fernando VII, se fueron al norte y al año siguiente se rindieron, en 1822. Ahí le dan el estandarte de Pizarro y ahí él respeta el convenio que hizo con muchos de los generales que habían sido hispánicos. Muchos son parte del gobierno. Él hace un gobierno muy popular, deroga la mita. La mita era que los indios tenían que trabajar una cantidad de horas gratis para el Imperio Español, porque para cobrar tenían que elaborar, como yo te diga, no sé cuántas horas al año. Él lo deroga y permite el trabajo remunerado a los De indios. entrada, claro. Eso es lo que lo hace inmensamente popular entre los indios. Claro. Que era una población mayoritaria. Acá había muchos blancos acá en el Río de la Plata. Allá no, allá había más negros, más marrones. Sí, más originarios. Claro, exactamente. Bueno, y ahí es donde se vuelve inmensamente popular San Martín. Ahí la propia rosca política lo deja un poco de lado. Y ahí en 1823 tiene el encuentro en Guayaquil. Sí. Pablo Charri hizo de San Martín el encuentro en Guayaquil, conocido desde Quique. Sí, a veces. Sí, en ese marco. Y ahí se hace el encuentro de Guayaquil y ahí con Bolívar le entrega el mando. Tenían ideas diferentes, porque San Martín era un libertador, pero Bolívar era más un político propiamente dicho. Cuando tuvo que recibir ayuda inglesa para independizar Colombia y Venezuela lo hizo. Bolívar claro. era más no sé, un oportunista, pero no era un hombre de esos ideales tan fuertes como de San Martín. Era más marcado en la rosca. Sí. San Martín era más un militar que un político. Si bien tenía buena verba, no era más un militar. Ahí se vuelve, intenta hacer algo en Argentina. Cuando ve que Rivadavia, su enemigo, que le había sacado en 1812, se convierte en presidente, se da cuenta que ahí no puede terciar y se va a Francia. Y se tomó el palo. Y ahí es donde vive casi 20 años en Francia, hasta 1850. Y ahí es básicamente toda su vida ahí en Francia, donde es muy respetado. Ahí Su en vejez, claro, que muy la vivió musulmán. bastante dignamente su vejez. Claro, porque él recibió pensiones del gobierno chileno y peruano. El gobierno de Rosas le ofreció cobrar una pensión y él no quiso. Dice, ya cobro de Chile y Perú, no me hace falta el dinero argentino. Y ahí, en los últimos años, queda ciego y su hija le leía el diario. Ah. Leía el diario todos los días. Es famosa una anécdota con Sarmiento, que una vez Sarmiento le dijo que por qué no se hizo lo mismo que Bolívar y se puso a hablar mal de Bolívar. Y cuando terminó de hablar, le agarró y le dijo, acompáñeme. Y le llevó a mostrar un cuadro de Bolívar y le dijo, este es el gran libertador de América. Y Sarmiento se cayó, tuvo que callar la boca. Ah, ok. Siempre fue un hombre muy humilde. Es famosa una anécdota que una vez estaba jugando la hija y no sé qué rompió. Y la hija quería jugar con algo y sacó así de un cajón. Sacó una medalla y tomá. Dijo, una medalla que me dieron en España, toma, haz lo que quieras. Ah, mira. Y ahí murió en 1850. Pobrecito. Recién vino sus restos en 1880. Mirá. Ahí 30. la mezquindad política argentina jugó su cosa. Y a partir de... Pero bueno, ya a partir de 1880, el rockismo y demás cada vez fue más reconocido hasta que se convirtió en un ídolo popular ya en el siglo XX. Claro, porque los próceres no son próceres desde que nacen. Claro, exactamente. Y a San Martín le costó muchos años poder ser reconocido como lo que es, ¿no? Claro. Un verdadero prócer argentino.
Lo que pasa es que también, digamos, sus enemigos, su enemigo Rivadavia, los alumnos de su enemigo Rivadavia, tuvieron mucho poder político hasta a largos años. Está bien, pero hoy nos acordamos de San Martín, de los amigos de Rivadavia no. Exactamente. ¿Viste? Muy bien. Muy buen trabajo, Sebi, querido, ¿eh? A tiempo, perfecto. Muchas gracias. Buen trabajo. Recordando al general San Martín, claro que sí. FM La Patriada, una